Bien, hermanos, muy buenos días para todos ustedes. El Señor les bendiga. Ya habíamos estado esta mañana, ¿cierto? Pero ahora el privilegio también de poder abrir la palabra del Señor, poder mirar qué nos dicen esta mañana, ¿cierto? Me he dado la tarea hace días de hacer un resumen en muchas ocasiones, de lo que era el pueblo de Israel y casi que desde la creación, tratar de hacer una memoria más o menos de esto y quiero hacerlo muy seguido, hermanos. Sabemos que Dios creó al hombre y el hombre se desvió mm, desde la creación, ¿no? Pero bueno, el Señor tenía reservado un propósito para la humanidad y bueno, vimos eh, los segundos habitantes, Caín, Abel y luego otras personas que poblaron la tierra. Pero lo constante, lo que era muy determinante en la humanidad era el pecado. Y vimos allí el primer juicio cuando el Señor utilizó aquel diluvio para castigar a la humanidad. Luego, después de un tiempo, el ser humano volvió a corromperse, ya se había multiplicado otra vez la humanidad en la tierra y encontramos eh, la Torre de Babel, ¿cierto? Cuando se confundió la lengua allí y de ahí nacieron todos los idiomas, o no todos, pero sí la mayoría de los que conocemos al día de hoy. Luego, eh, encontramos la época, ¿cierto?, en la que eh, el Señor empezó a tratar con Abraham, con su descendencia, Isaac y Jacob, y el cual llegó a llamarse Israel. Este hombre llegó a tener una familia que conformó las 12 tribus de Israel. Entre esta estaba José, el que fue vendido por sus hermanos y el que luego recibiría a su familia en Egipto, siendo un gobernante eh, muy poderoso allí en esta nación y que para preservación de vida había sucedido, según la palabra de Dios, todo esto, ¿no? Eh, Luego vemos cómo vagaron por el desierto y cómo por 40 años de incredulidad, de idolatría, de pecado, finalmente el Señor, eh, cuando faltó toda esta generación incrédula, murió Moisés también y luego Josué tomó las riendas de parte de Dios y introdujo el pueblo allí, ¿no? Y empezamos a ver la historia de los jueces, eh, cómo el Señor utilizaba jueces para bendecir la nación y, y bueno, esto llegó a ser como decimos, una especie de círculo vicioso, eh, porque vamos a ver cómo funcionaban los jueces y cómo funcionaba eh, el pueblo, ¿no? Ya el pueblo había tomado posesión de estas naciones, ya habían cruzado el río Jordán, habían tomado Jericó y habían empezado a conquistar la tierra que el Señor les había entregado. Repito, Josué hizo una labor importante, ¿cierto? Siendo siervo de Moisés, conociendo los movimientos y la manera de actuar el pueblo, pero ante todo siendo un hombre temeroso de Dios y Dios le usó de esta manera. ¿Qué más? Bueno, el Señor utilizó sus líderes, ¿cierto? Con sus fallas, con sus pecados aún. Tuvo personas que le sirvieron todo el tiempo. Eh, Ahí vamos a mirar entonces en Deuteronomio capítulo 34, la primera cita. Bueno, y
Vamos a leer mucho, hermanos, hoy. Les invito a tener su Biblia física en la mano. El creyente tiene que tener una física Biblia en la mano. Vamos a utilizarla mucho en esta mañana. Quiero que el Señor nos hable a través de su palabra. Deuteronomio 34, vamos a leer del 1 al 12, dice: Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre de Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí, la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura y la vega de Jericó, ciudad de las palmeras hasta Zoar. Y le dijo Jehová: esta es la tierra de que te juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Interesante, ¿cierto? Dice el versículo 9, terminando, que obedecieron también entonces a Josué, y después de haber obedecido a Moisés y de haber visto su gran labor. ¿Y cuánto tiempo lo obedecieron? Bueno, el pueblo, vamos a mirar cosas importantes. Los libros de Deuteronomio, Josué. Deuteronomio es un resumen de todos los demás libros anteriores. Luego Josué, luego Jueces, son libros muy cronológicos, muy acertados en el tema de cronología, eh, muy consecutivos, muy especial leer estas historias de manera consecutiva. Les invito, hermanos, es apasionante poder mirar estas porciones de la palabra. Los invito a hacerlo en sus casas. Pero inmediatamente estamos ahí en Josué 1 y vamos a leerlo también, los primeros 7 versículos. Dice que aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto del Líbano, desde el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces, bien importante, el Señor dándole aquí instrucciones a Josué, pero la necesidad de no apartarse de su palabra, de su ley. Hermanos, no es posible ser un creyente exitoso si nos apartamos de la palabra de Dios. Si vivimos conforme a nuestras propias ideas, conforme a la cultura, conforme a lo que se nos viene a la mente, es imposible agradar a Dios. Y aquí vemos al Señor dándole instrucciones a este hombre: esfuérzate, ¿cierto? Esfuérzate, sé valiente, pero la necesidad de cuidar y de también recordar cómo Moisés se había comportado entre ellos, ¿no?
Bueno, cruzan el río, finalmente conquistan la tierra. Como les decía hace un rato, voy a seguir leyendo mucho, hermanos. Capítulo 21 de Josué. Vamos allí. Capítulo 21 y vamos a leer del versículo 43 al 45. Ya lo había leído en un estudio anterior. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Hermanos, estos versículos resumen desde el principio lo que Dios hizo con esta nación, con este pueblo. Dice que no faltó palabra de todas ellas. El Señor cumplió con todo lo que había anunciado. Aún en el capítulo 23 y versículo 14 dice, y aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de las buenas palabras, de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Quiero pensar, hermanos, en la fidelidad de Dios, en el trasegar nuestro como hijos de Dios, que Él ha prometido un día venir por su iglesia, que ha prometido no los dejaré ni los desampararé. Y al sol de hoy, no soy un hombre viejo, pero tampoco soy un hombre joven. He visto la mano de Dios. Y si hay hermanos un poco más maduros que nosotros, también les preguntamos y pueden decir, hemos visto la mano de Dios. No ha faltado con ninguna de sus promesas. El Señor es un Dios fiel, es un Dios grande realmente. Y esto resume mucho de lo que, eh, de lo que el Señor había entregado a aquella nación. Y bueno, ya encontramos a un Josué también de una edad avanzada, y podemos pensar, ¿qué recomendó Josué? Cuando Josué vio las maravillas que Dios hizo con Moisés y aún cuando el Señor empezó a usarlo a él, y en la declinación de su vida, ¿qué podría recomendar un Josué? ¿Qué podríamos recomendar nosotros a los más jóvenes, a nuestros hijos, a los niños, a los muchachos que hay en la iglesia, aunque son pocos? Y podemos pensar en las recomendaciones de Josué. Volvamos al capítulo 21. Perdón, 22, 4. Capítulo 22, versículo 4. Vamos a leer hasta el 6. Ahora pues, que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, y nuevamente repite esta frase, volved a regresar a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Solamente que con diligencia, hermanos, esta palabra es bien importante, que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley de Moisés, siervo de Jehová, que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó. Pero mire esto, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Y bendiciéndolos Josué, los despidió y se fueron a sus tiendas. Pero mire qué palabras maravillosas. Primero, un detalle importante, la diligencia. ¿De quién debe ser la diligencia? Cuando hemos ya entendido que el Señor ha hecho promesas, cuando hemos podido decir que ha cumplido cada una de ellas, que no ha faltado nada de la mano del Señor. La diligencia tiene que ser puesta de parte nuestra. Pero dice de cuidar también con cumplir la ley, la palabra de Dios, hermanos.
¿Cómo estamos con la palabra de Dios? ¿Tenemos una intimidad con Él a través de su palabra? Pero algo maravilloso que me lo he encontrado en todos estos libros de aquí hacia atrás, que améis a Jehová, que améis, hermanos. Nosotros decimos que amamos a Dios. Bueno, el Señor decía alguna vez que de labios me honran, pero sus corazones están lejos de mí. Hermanos, amamos al Señor porque es un mandato del que améis a Jehová. Pero dice de la práctica, y que andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y sigáis a Él, y sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Algo interesante, la práctica. También amarlo, pero también funcionar. Que andéis, hermanos. ¿Cómo es nuestro andar diario? ¿Cómo son nuestros caminos? Guardamos sus mandamientos, le seguimos y dice, y que le sirváis de todo vuestro corazón. Realmente, le decía al hermano Orlando estos días, tuvimos la oportunidad de visitar dos familias la semana pasada y mucha alegría cuando se nos abre una puerta, ¿cierto? Porque eh, nos sentimos útiles realmente. Le decía al hermano, me he sentido muy inútil en este tiempo, hermanos, aunque sin duda en cualquier momento y en cualquier lugar le podemos servir al Señor. Pero qué bueno poder funcionar, qué bueno poder funcionar con nuestros dones, con lo que el Señor ha entregado, poder ser útiles, poderle servir al Señor. Bueno, yo les animo a eso. Ese versículo, ojalá, ese versículo 5 esté por ahí en algún lugar de su casa. Palabras importantes, diligencia, cuidar, mandamiento, amar a Jehová, andar en todos sus caminos, guardar los mandamientos, seguirle, servirle de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Entonces, esas eran las recomendaciones de Josué, ya finalizando su vida. Capítulo 24, sin duda muy conocido, muy conocido. Y voy a leer desde el 14 hasta el 31, hermanos. Sé que son muchas lecturas, pero es espectacular cómo el Señor nos habla a través de su palabra. Capítulo 24, versículo 15, perdón, 14, 24, 14. Ahora pues, temed a Jehová. Hermanos, el temor es otra cosa que difícil de encontrar a veces en el creyente. El creyente peca de una manera deliberada, sin temor a Dios, sin ningún problema. Pero este hombre en el final de sus días decía, ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y como más, y en verdad, no solamente donde nos están viendo, sino con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses, hermanos, estamos llenos de ellos, estamos llenos de dioses, de ídolos. Y él dice, y quitad de entre vosotros los dioses, a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Mire, hermanos, es una opción también ir tras los ídolos. Alguna vez el Señor le dijo a sus discípulos, bueno, primero en un discurso que dio, algunas personas, algunos de sus discípulos volvieron atrás y dijeron, no, esto es difícil, esto es duro. Y regresaron atrás. Y aún el Señor alzó la mirada a sus 12 y les dijo, ¿y ustedes qué? También pueden ir tras ellos. Hermanos, es una opción también, que el Señor no la quiere, que no es la más adecuada, pero es una opción también. Y a veces pensamos nosotros dentro del liderazgo, estamos como tan preocupados por la iglesia, ¿cierto? Y no digo que esté mal, pero hermanos, no depende de nosotros. Cada cual decide a dónde ir. Es triste, pero cada cual decide a dónde ir. Y es una opción. Cada cual decide a dónde ir.
Y les dice Josué, primero la recomendación, ¿no? Realmente Dios recomienda temer a Jehová y servirle con integridad y en verdad y quitad de entre nosotros los dioses a los cuales sirvieron los padres, ¿cierto? Al otro lado del río. Y aún nos dice, y servir a Jehová. Pero si eso les parece mal, entonces les dice, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Eso sí, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermanos, una posición en la cual Dios nos dice hoy qué hacer, qué es conveniente, pero Dios no nos va a obligar a servirle. Dios no nos va a obligar a reverenciarle, a amarle, a temerle. No nos va a obligar. Y este hombre, buen hombre de Dios, tenía una convicción, tenía una seguridad. Ustedes deciden a quién van a servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Qué bonito, hermanos, que cada familia tuviese ese lema. No podemos controlar la iglesia, no podemos controlar las familias, no podemos controlar a nuestra familia muy cercana, a nuestros vecinos, ni siquiera a los hermanos, pero ¿qué de nuestro propio hogar, hermanos? ¿Qué decisiones han tomado en pro de adorar a Dios desde su hogar? Porque eso sí lo pueden controlar ustedes. Hermanos varones, cabeza de hogar. ¿Cómo está influenciando a su familia? Hermanas, ¿qué están enseñando a sus hijos? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y encontramos, sigamos leyendo, entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca, ¡ja! Que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. ¿Qué tal, no? Nunca esto acontezca. Y cuando estaba leyendo esto me acordé del amigo Pedro. Jamás esto acontezca. Aunque fuera necesario entregar mi vida, pero jamás te negaré. Y el pueblo aquí decía, no, Josué, claro, no, 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 jamás acontezca que vamos detrás de otros dioses, ¿no? Bueno, y Jehová arrojó delante de nosotros, decían ellos, a todos los pueblos, al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Una promesa. Y el hermano nos enseñaba en estos días de las promesas que hacemos. Cuando hagas promesa al Señor es mejor que la cumplas. De lo contrario, mejor no prometas nada. Y ellos dijeron, no, nosotros también. Obviamente el liderazgo de Josué, la convicción de Josué pudo haber sido inspirador para estas familias. Y tenemos hermanos dentro de nosotros que nos han inspirado de alguna manera por su fidelidad a Dios. Y en algún momento decimos, yo quiero también servir a Dios. Encontramos ese tipo de cosas. Y ellos dijeron, pues también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Versículo 19. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Y eso me habla de un poquito ya de conocimiento de Josué del pueblo. Él sabía ya cuál era la inclinación del pueblo. No podéis servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso. Y estos días también hablábamos con alguien y le decíamos, no se puede servir a dos señores. Dios es Dios celoso. Merece todo de parte nuestra. Así que la invitación es a pensar en cómo es ese Dios al que queremos servir. Santo, dice aquí, celoso,
no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejares a Jehová y sirvieres a dioses ajenos, él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos, de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Qué convicción, ¿no? Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios y tomando una gran piedra la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. Y aquí pienso en algo interesante. Cuando prometemos y no cumplimos, eso es mentira y es pecado. Dice, para que no mintáis, ¿no? Versículo 29, después de estas cosas, ¿qué pasó? Murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y le sepultaron en su heredad en Timnat, en Timnacera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Hermanos, quiero pensar y aún examinar de parte nuestra, ¿cierto? Los que tenemos liderazgo en la iglesia. Puedo pensar en un hombre inspirador. Puedo pensar en un hombre santo, en un hombre al que el pueblo vio y pudo transmitir, aunque yo siempre he dicho que la convicción no se transmite a otro, la convicción es personal, pero de alguna manera el ejemplo sí, el testimonio sí. Y este hombre fue santo, fue inspirador para el pueblo. Y dice que mientras él vivió, el pueblo anduvo realmente en obediencia a Dios. Pero ¿cuánto duró la convicción? ¿Cuánto dura la convicción de un creyente? ¿De quién depende la convicción nuestra, hermanos? Podemos adelantarnos ahí mismo y, como les decía, es cronológico, Jueces capítulo 1. Podemos leer los primeros 2 versículos. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió, Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Y podemos pensar, como decimos nosotros, ¿cuánto duró la cuerda, no? Murió Josué y ellos todavía se les veía ahí como necesitados de consultar a Dios, necesitados de que Dios fuera el que les mostrara el camino. Realmente podemos pensar en que había un ánimo de parte de ellos aún después de la muerte de Josué, porque dice que después de la muerte de Josué ellos consultaron a Jehová. Pero si vamos al capítulo 2, versículo 11, capítulo 2 de Jueces, versículo 11, también una lectura un poco larga, hermanos. Capítulo 2, 11 al 22 dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres.
que les había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová. Y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor de Jehová. ¿Qué pasó? No puede haber triunfo si Dios no es nuestro Señor. Dice que el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. A veces creemos que somos nosotros los que triunfamos, que somos nosotros los de los logros, que somos nosotros los que hacemos frente a las cosas, y no entendemos que es Dios el que hace todo por nosotros, pero que Él espera nuestra fidelidad. Por donde quiera que salían, versículo 15, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librase de mano de los que los despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Dice, ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y lo libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque Jehová era movido a misericordia por los gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres, y no obedece a mi voz, entonces, ¿qué? Tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová andando en él, como lo siguieron sus padres. Hermanos, una radiografía de cómo funcionamos los seres humanos en la gran mayoría. ¿Cómo es realmente nuestro modo de actuar? ¿Cómo es realmente lo común del ser humano? Y hermanos, podemos mirar el capítulo 3, versículos 7 al 11. Dice que hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán-Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán-Risataim 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán-Ritanaim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán-Risataim. Y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Entonces, el Señor lo libraba, eran de alguna manera motivados por la compañía del juez o del líder de turno, más antes Moisés, un poco antes Josué, y ahora el primer juez, Otoniel, el cual el Señor levantó para bendición de ellos, para la guía de ellos. ¿Y qué pasó cuando murió Otoniel? Versículo 12. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová
Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Qué pasó? Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalek, y vino e hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de las Moabitas, 18 años. ¿Y qué hacían? Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo, y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Entonces, ¿por qué quiero leer tanto estas historias, hermanos? Porque no veo mucha diferencia en nuestro actuar, ¿cierto? Cuando estamos, hermanos, realmente mal de alguna manera, enfermedad, cuando hay adversidad laboral, sentimental, ¿qué hacemos? Hermano, ore por mí, clamamos a Dios. Pero Dios siempre es bueno, siempre es misericordioso. Sus promesas siempre se cumplen. Y Él siempre responde a nuestro favor. Y tengo en mi propia historia muchísimas cosas en la mente que el Señor me ha contestado. Pero pienso en la iglesia. Conozco historias, hermanos, de hermanos de la iglesia, no solamente en la nuestra, sino en otras ciudades, de personas que se congregaban con nosotros y que el Señor les respondía, que el Señor les hacía milagros, pero a cada uno le dura la cuerda un tiempo diferente. Conozco hermanos fieles, algunos desde niños que conocieron al Señor y están fieles sirviendo al Señor. Qué hermanos valiosos, qué hermanos para honrarles, qué hermanos para de alguna manera ayudarles, aunque las bendiciones que ellos esperan son celestiales. Pero ¿cuántos hermanos conocemos débiles? Que ante la primera adversidad, la solución es volver atrás. ¿Cuántos hermanos carnales que viven una vida doble, que aman al Señor de labios para afuera, pero su vida personal es un fracaso espiritual? La inmoralidad, la deshonestidad, el mal testimonio. Los que llegan a la iglesia buscando un bien, como decía ahora, oren por mí, oren por mi matrimonio, oren por mi hijo. Y vuelvo y digo, y conocemos muchas personas que el Señor les ha dado una respuesta positiva. ¿Y cuánto les dura la cuerda? Muy poco. Y aquí vemos un círculo vicioso. El pueblo pecaba y el Señor los entregaba en manos de sus enemigos. Pero cuando estaban sumamente mal, sabían a dónde clamar, hermanos, porque somos así. Sabemos a dónde clamar. Hermano que me oyes, amigo que me oyen esta mañana, sabemos a dónde llegar, sabemos a dónde clamar cuando estamos mal, cuando viene la adversidad, cuando hay lágrimas, cuando hay amargura en nuestro corazón. Sabemos a dónde llegar. Y este pueblo, cuando el Señor los entregaba en manos de sus enemigos, cuando estaban realmente siendo derrotados, cuando la muerte se apoderaba de ellos, sabían a quién llegar. Y dice, y clamaban a Jehová. Y hermanos, tenemos un Dios amplio en misericordia, lleno de amor. Y ese Dios jamás, jamás nos echará de sí. Ese es uno que enseñó a perdonar 70 veces 7. ¿Cuántas veces lo hará él? Hermanos, da vergüenza. Pero tenemos que reconocer que hemos sido mediocres en nuestra vida espiritual.
y que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, hermanos. Pero veo así en este pueblo algo similar a la iglesia. Bueno, ¿qué pasó con Otoniel? Bueno, ya dijimos, murió, levantó a otro, capítulo 4, versículo 1. Le damos 3 versículos. Y este hombre también murió después de la muerte de Ahod. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Javín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sisara, el cual habitaba en Erosec-Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquél tenía 900 carros herrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Hermanos, es increíble que en 3 versículos encontremos tanta variación, hermanos, en un ser que depende del Dios poderoso. No puede ser, hermanos, que haya tanta variación en nuestras vidas, en nuestro ministerio. No puede ser. Pero sí puede ser cuando pensamos en la condición del ser humano. Versículo 1 dice que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y viene la mala, ¿cierto? Viene lo peor. Versículo 3, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y vuelvo y digo, sabemos a dónde llegar. Hermanos, si sabemos que hay un Dios, si sabemos a dónde llegar, entonces sabemos a quién temer. Sabemos a quién servir con integridad, de una manera constante. ¿Por qué le buscamos solo en la mala? ¿Por qué tenemos a un Dios bombero? El Dios bombero es el Dios que viene a apagar incendios cuando estamos en la mala. Hermanos, qué maravilloso poderle servir al Señor de todo nuestro corazón todos los días de nuestra vida. Señor, nos ayude a ser fieles. Señor, nos ayude a amarle, como veíamos en versículos anteriores, a obedecerle a través de su palabra, a inspirar a otros hermanos, aunque estamos lejos de eso. Tengo que reconocerlo, pero realmente el Señor nos ayude. Capítulo 6, versículo 1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años, ¿no? Versículo 6. De este modo empobreció Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Clamaron a Jehová. Sabían a dónde llegar. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y lo tenían que esconder porque venían y le robaban todo lo que sembraban. Venían, dice, como langostas, se apoderaban de sus ganados, de sus tierras, se escondían en cuevas, escondían en el mercado las cosas, el trigo. Imagínense esta situación, hermanos. No nos ha tocado vivirlo. Escondiéndonos en cuevas, escondiendo algunos víveres ahí para sobrevivir, porque venía el enemigo y arrasaba con todo. Hermanos, y ahí levantó el Señor a Gedeón.
un gran hombre maravilloso, hermanos. Ojalá podamos estudiar estas historias que son preciosas, historias maravillosas de la palabra de Dios. Y este era Gedeón. Y así sucesivamente, el círculo vicioso. Y el resumen lo encontramos en Jueces, ya lo leímos capítulo 2, del 17 al 19. Dice que tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron. ¿Cuándo? Pronto, hermanos, pronto, del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Dice, pero ellos no hicieron así. Cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos. ¿Cuánto tiempo? Todo el tiempo de aquel juez. Había alguien ahí al que el Señor respaldaba, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles. Mire, el Señor manda a servirle a Él, pero cuando no le servimos a Él, le servimos a Satanás. Si somos inútiles en las manos de Dios, créame que somos útiles en las manos de Satanás. Quería pensar un poco, hermanos, en estos pasajes, porque se entera uno de algo de frialdad, de desánimo de algunos hermanos. Como decía antes, están ansiosos, hermanos, preguntando cuándo nos volvemos a reunir. ¿Cuándo nos volvemos a reunir? Y yo digo, y como decía hace unos pocos días, me aterra ver hermanos entrando a la reunión 10 y 10, 10 y 15. Como les dije en un audio, yo no lo recibo. Bueno, ustedes dirán, el hermano Orlando nos recibe, pero ojalá hiciéramos las cosas para el Señor. Ojalá no lo hiciéramos porque toca, hermanos, porque una opción es volver atrás. Y quiero ser un poco crudo con esto, hermanos. Una opción es volver atrás. Señor no nos obliga a servirle. El Señor quiere que lo hagamos y sabe que es lo mejor para nosotros, pero Él no nos obliga. Hermanos, si no son capaces de con el dedo darle un clic al computador para entrar a la hora en punto donde el Señor está ahí, celoso, un Dios santo, un Dios eterno, uno que envió a su Hijo a morir por nosotros, ¿qué nivel de respeto merece? Y no tenemos ningún problema en llegar 10 y 10, 10 y 15, 10 y 20. Ningún problema. Hermanos, pero necesitamos al policía, necesitamos al Moisés o al Gedeón o al Otoniel que nos esté diciendo qué hacer. No sabemos, hermanos, cuándo nos volvamos a reunir físicamente. Pero ojalá nuestras convicciones no sean las de otro. Ojalá el llegar tarde a una reunión no sea porque otro lo dice. El hermano que se vuelve cansón con lo mismo, en el caso mío. Ojalá esto sea porque a usted le nace de corazón. Porque es que Dios está ahí esperándome para la cita. Porque Dios ha hecho cosas maravillosas en mi vida. Porque tenemos que recordar y reconocer que Dios ha sido grande en gran manera. ¿Qué clase de cristianismo estamos viviendo, hermanos? Una farsa. Un cristianismo, como decía el hermano Víctor, pegado con babas, dependiendo de que el policía nos esté puyando. No, 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 hermanos. Y tengo 3 grupos aquí de personas con las que nos comparamos y nos vemos mejores, ¿no? Y desde la creación pensamos en un Caín, ¿no? Un Caín. No, yo nunca mataría a un hermano.
Ese Caín era realmente una persona perversa, malo. ¿Qué tal Acán? El que quiso esconder su pecado y causó grandes males al pueblo. Un faraón, un Amán, un Saúl, un Herodes, un Judas, un Caifás. Y nos comparamos con estos y nos vemos buenos, nos vemos espirituales. Hermanos, hay tres opciones. Para los que no conocen a Cristo hay dos caminos. Camino de salvación, camino estrecho, poco transitado, no atractivo, pero un camino seguro al cielo. Pero hay otra opción, el Señor tiene las opciones y nosotros las elegimos. Y la otra opción es el camino ancho, el que es muy transitado, por el que van la mayoría. Y hay un dicho que dice que la voz del pueblo es la voz de Dios. Y eso es lo que la humanidad está creyendo. Como la mayoría van por ahí, entonces por ahí es. Mire, dice la palabra de Dios que hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es camino de muerte, de perdición, de condenación. Y ahí está la opción. Solamente dos opciones. O es un hijo de Dios o es un hijo de Satanás. Para ser un hijo de Satanás, ¿sabe qué se necesita hacer? Nada. Ya eres, si no has creído en Cristo, ya eres un hijo de Satanás. Nosotros lo éramos y el Señor nos arrebató de sus garras cuando un día creímos que Cristo nos salvó y llegamos a sus pies. Y ahora somos hijos de Dios, según Juan 1:12. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese versículo me dice que antes no éramos hijos de Dios. Aunque hay gente que le molesta escucharlo, no todos son hijos de Dios. El que no ha nacido de nuevo es hijo de Satanás. Crudamente lo digo y la Biblia lo dice así. Amigo que me escuchas, no hay sino dos opciones. O eres un hijo de Dios o sigues siendo un hijo de Satanás. Y para nosotros, hermanos, cuando pensamos en estos hombres malos que nombré, se me pasan algunos otros malos, pero con nombrarles a Caín y a Judas, con eso podríamos decir, pero yo no soy tan malo. Yo soy buenito, como dice un hermano. Pero la otra opción, hermanos, es ser el cristianismo del montón. Un cristianismo del montón. No pasa nada conmigo. No soy tan malo como Caín. No soy tan malo como Judas. No soy tan malo como Garavito. No soy tan malo como Hitler. Pero somos creyentes del montón. No pasa nada ni para bien ni para mal. Necesitamos un juez. Necesitamos un anciano para que nos diga qué hacer. Hermanos, si no nos congregamos, no sabemos qué pasa el otro año. Yo no le veo como por qué tendríamos que reunirnos si las cosas van de mal en peor. Entonces, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con mi familia? ¿Qué pasa con mi cristianismo? ¿Qué pasa con mis convicciones? Si necesitamos un hermano que nos diga que hay que llegar temprano, si necesitamos un hermano que nos diga que el Señor está ahí, que hay un hermano que, primero Dios, que merece respeto y reverencia, pero que hay un hermano que llegó con un estudio el martes, ¿cierto? Que el Señor le puso un estudio en su corazón, que lo preparó por muchas horas para dar un estudio de media hora y que merece respeto. Si hay que decir constantemente a los hermanos que la ofrenda es bíblica, no pedimos diezmo, no le exigimos nada a nadie porque no es bíblico. Pero ¿qué de las ofrendas? ¿Qué de los hermanos necesitados?
Un 30% de la iglesia está ofrendando en este momento. Hermanos, pero toca decirle al creyente que Dios ha dejado las ofrendas y que los pobres siempre estarán entre nosotros. Y hay que decirle al hermano que el trabajo es un Dios, es un ídolo. Pero ya vimos el resumen, Jueces 2, 17 al 19. Círculo vicioso. Moría el juez y el pueblo se prostituía. Entonces, ¿qué pasa si no tenemos el anciano, el misionero, todos los días diciéndome lo que tengo que hacer? Hermanos, con mucho cariño, pero con mucha sinceridad y firmeza les digo, no, de pronto no somos como Judas, no somos como Caín, pero somos creyentes del montón. Porque sí hay una tercera opción en el caso de los creyentes. ¿Cuál es? Hermanos, podíamos pensar en Hebreos 11. Vamos a leerlo, creo que hay tiempo. No, no hay tiempo, pero vamos a leerlo. Hebreos 11. Y en el contexto de lo que vamos a leer aquí, fueron tiempos difíciles, hermanos. Tiempos de pecado, tiempos de mucha idolatría, tiempos de muerte, de dolor, de enfermedad, de persecución. Tiempos muy difíciles. Pero Dios siempre ha reservado gente para honra y gloria suya. Se ha reservado unos que a pesar de la adversidad, que no han necesitado sino amar a Dios y entender que Dios merece todo de nosotros, que no depende de un ser humano para yo servirle a Dios. En contextos muy difíciles, estos hombres le sirvieron a Dios. Tal vez no nos encontremos ahí en la historia un Job, un Enoc, no los vimos hoy, pero un Caleb. Hermanos, leamos el pasaje, Hebreos 11:1. ¿Qué es pues la fe? ¿Qué saben qué es fe? La certeza de lo que se espera, hermanos. ¿Estamos esperando algo? Ojalá que sí. La convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y si conocemos la historia, era una época de mucha maldad, de mucha violencia, pero ahí estaba un hombre que quería agradar a Dios. Tan bueno, no santo, perfecto como Dios, pero aún el Señor le evitó la muerte y fue traspuesto. Desapareció, ¿no? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, hermanos, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador, que es premiador de los que le buscan, no porque les toca, sino porque han sentido en el corazón, porque realmente un día Dios tocó su corazón. Ese es el Dios y esa es la fe que necesitamos. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, ¿sabe qué pasó? Era una época de maldad, tanta que Dios decidió terminar con la existencia de la humanidad.
y con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Versículo 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. No es fácil, hermanos. No quiere decir que sea sencillo. Pero lo que quiero llegar es que lo que hacemos lo hacemos por fe. Si no estamos creyéndole a Dios, nuestra vida va a ser una vida mediocre. Somos creyentes del montón. Los que necesitamos el policía con el bolillo empujándonos. Haga esto, haga aquello, hermano. Vea, esta hora es la hora de llegada. La ofrenda es tal día. Es así. Hermanos, este es nuestro vocabulario. Sí, es nuestra función. Nosotros mismos necesitamos también ser enseñados. Pero hermanos, estos hombres vivieron en tiempos difíciles, de gran idolatría, de gran dolor, de gran pecado. Y el Señor se reservó gente. Un Daniel, hermanos, en pleno exilio. Increíble que el pueblo fue cautivo por el pecado. Y justo ahí empezando el cautiverio, aproximadamente entre 16 y 18 años, Daniel tenía una convicción tal que le llevó a dar su vida por el Señor, aunque no fue necesario. Dios le preservó la vida, pero dice que él propuso en su corazón no contaminarse. ¿Cómo entender que en medio del pecado el pueblo es traído cautivo? Pero ahí venían unos hijos de Dios, ahí venían hombres fieles. Y a lo que quiero llegar, hermanos, es que el sufrimiento puede llegar para todos. Cuando hay una gran cantidad de pecado en la iglesia, nos afecta a todos. El mismo Daniel fue cautivo, pero el Señor le usó allí de una manera maravillosa, dispuesto a morir por la causa. Hermanos, no son las consecuencias, no son las circunstancias las que nos dicen cómo actuar, es nuestra fe, nuestra convicción, nuestra seguridad de a quién hemos creído. Les animo, hermanos, a pensar un poco en esto. No somos tan malos como aquellos, pero somos del montón, o somos aquellos que en lo íntimo le podemos servir al Señor, que el ánimo nos lo da directamente Dios a través de su palabra, que hemos creído en uno que fue capaz de levantar a Jesucristo de los muertos y que esperamos en él, que es galardonador, premiador. Les invito a leer el capítulo 11 de Hebreos, ojalá esta tarde, para que vean que no es fácil, pero que vale la pena servir al Señor en lo personal. Ojalá haya gente que nos anime, ¿cierto? Es bueno, realmente es bueno. Lo vimos. Pero hubo gente que solos pudieron agradar al Señor. Si sigue el encierro, hermanos, si no nos podemos congregar, ojalá el ánimo venga a través de la palabra y de Dios mismo y podamos servirle al Señor con integridad, con rectitud. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra, porque es viva y eficaz. Gracias por estos ejemplos maravillosos de hombres valiosos que entregaron todo por amor a ti, oh Dios. Ayúdanos a ser fieles, a ser santos, a actuar con sabiduría. Ayuda a la iglesia que hoy mismo espera en la venida del Señor Jesucristo, como esta mañana le recordábamos. Pero mientras tanto reconocemos, Señor, que somos débiles, que somos pecadores. Perdónanos por poner la mirada en otro lugar, no en ti, Señor. Ayúdanos en nuestra debilidad. Bendice la iglesia.
Bendice cada familia, cada miembro, cada hermano, cada hermana, cada niño, cada joven. Ayúdanos, Señor, realmente. Te necesitamos. Oh Dios, en tus manos encomiendo nuestra congregación, nuestros hermanos, nuestras familias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.